Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Che, bien. Formación ética nosotros habíamos visto hasta ahora, habíamos completado, si se quiere, o habíamos tratado de cerrar un poco el tema de derechos, ¿sí? Y habíamos visto que habíamos una clasificación de tres derechos, o tres tipos de derechos, ¿sí? Los derechos individuales, los colectivos y los solidarios. En el marco de eso tenemos una diversidad, ¿no?, de elementos. Bueno, los individuales ya habíamos visto un poco, la propiedad, el derecho a la propiedad, el derecho a la identidad. Los colectivos tenían que ver con grupos de personas, los derechos de los trabajadores, derechos de los estudiantes. Y los solidarios, que ya abarcaban más a una comunidad entera, derecho a vivir en un ambiente sano, derecho a la paz, etcétera, etcétera. De estos derechos, nosotros tenemos que quien debe garantizarlos es el Estado. Entonces, para que el Estado garantice los derechos, eh, debe tener herramientas, ¿sí? Debe tener leyes o debe tener políticas públicas que hagan que esos derechos se garanticen. Por ejemplo, ¿no? El Estado argentino trata de garantizar algún tipo de derechos básicos a través de una serie de políticas públicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mantener un sistema de salud gratuito, es decir, que dependa del Estado, garantiza un derecho básico para la vida de las personas, que es el derecho a la salud. Es un derecho individual, ¿sí? Eh, Otro elemento que hace que el Estado garantice derechos es, por ejemplo, el sistema de leyes que garantiza derechos laborales. Es decir, por ejemplo, ahora lo último que salió es la ley de teletrabajo, que regula de alguna manera el mercado del trabajo a partir de este nuevo contexto de pandemia en el que vivimos. Entonces, la ley de teletrabajo es una política pública que va a regular, ¿sí?, cómo el Estado, eh, que va a regular desde el Estado cómo funciona o cómo se da esta cuestión de, bueno, el trabajo en la actualidad, y para que los patrones no se abusen de los trabajadores. Eh, Después hay otros elementos, digamos, derecho a una vivienda digna, hay políticas públicas que se han creado para ello. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, esto de que no puede haber desalojos o que los alquileres no es necesario pagarlos con una fecha determinada, sino que se pueden acumular. Eso hace que, y prohibir los desalojos, eso hace que de alguna manera se garantice que las personas que ya estaban viviendo en un lugar no sean expulsadas porque han perdido su trabajo, porque han tenido problemas económicos o porque su empresa no está funcionando como funcionaba antes. Entonces, a partir de eso es que empezamos, digamos, a tener, eh, o empieza a cambiar, si se quiere, el panorama, y el Estado es siempre garante de los derechos. Después, lo otro que nosotros tenemos, que Estado y gobierno no son lo mismo, ¿sí? El Estado es el conjunto de elementos que in- integran, el conjunto de instituciones que integran, digamos, la vida cotidiana de una sociedad. Nosotros vivimos en la República Argentina, por lo tanto el Estado argentino es lo máximo que tenemos, ¿sí? Es el organismo más grande. Después tenemos la provincia de Entre Ríos, que es un estado dentro del Estado argentino, y la ciudad de Paraná, que es un estado dentro de la provincia, dentro de el país. A esto lo dividimos, obviamente, porque las políticas de la provincia no pueden contradecir a las del Estado Nacional ni a las de la municipalidad. Y la municipalidad no puede la municipalidad obviamente no va a contradecir a la provincia ni al Estado Nacional. Entonces, para eso tiene que haber, hay niveles de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presidente, que es quien encabeza el Estado Nacional, no podría estar pendiente de la colocación de un semáforo en una esquina aquí en la ciudad de Paraná y de el entubado de un arroyo en, no sé, la ciudad de Nogoyá, y a la vez no va a estar pendiente de si se están pagando las multas de tránsito en Jujuy. Entonces, por eso hay niveles. Nivel municipal, que es
el municipio tiene sus propias regulaciones, esas regulaciones están encaradas, si se quiere, en el marco de lo que se llaman las ordenanzas, que son las leyes que regulan dentro del municipio. Las ordenanzas son de alguna manera el eje normativo del municipio. Son legisladas por el Consejo Deliberante, es decir, el Consejo Deliberante es el que arma las ordenanzas que luego van a regir dentro del municipio. Qué sé yo, una ordenanza, por ejemplo, es la circulación en un vehículo con casco, en un motovehículo con casco. O, por ejemplo, una ordenanza más de aquí, que uno no puede romper el patrimonio público, sea cual sea, ¿no? Yo no puedo romper el asfalto de mi casa, que queda en la puerta de mi casa, para conectar un caño de agua, porque estoy dañando, y no repararlo, digamos, estoy dañando patrimonio público. De última, lo que yo debo hacer es llamar al Estado, el Estado venga, realice el corte, haga toda esa circunstancia, y después, porque si yo rompo el asfalto, conecto el caño y lo dejo así, estoy dañando un patrimonio que al Estado le cuesta dinero. Después tenemos el nivel de gobierno provincial, que eso está legislado por la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, que son los que arman las leyes dentro de la provincia. Y por último tenemos las leyes nacionales, que esas están dentro o están legisladas por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, ¿sí? Entonces, esas leyes son las que de alguna manera nos dan una normativa y son las que le dan al Estado la posibilidad de garantizar derechos. Ahora, no siempre el Estado garantiza derechos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema que hace que no siempre el garantizar derechos sea el objetivo, ¿sí? Nosotros hoy vivimos, Argentina vive de la producción de productos primarios. Eso significa que nuestro país depende, para su subsistencia, de venderle al resto del mundo productos primarios como soja, maíz, trigo, carne. Todo esto obviamente sin ningún tipo de procesamiento más que la carne cortada y congelada, y algunos derivados de la producción de árboles, es decir, rollizo, que se llama rollizo de madera, que se usa para fabricación de distintos elementos, y además algunos minerales sacados a partir de la minería. Eso es básicamente gran parte de lo que Argentina exporta, y algunas frutas y verduras y demás que son parte de esto que yo les decía hoy, de productos primarios. Entonces, para yo, Estado argentino, poder sacar dinero, quienes producen deben poder producir, y la producción muchas veces va en contra de normativas o convenciones básicas. Por ejemplo, nosotros hoy vivimos un problema grave con el tema de los humedales aquí en la región de la provincia de Entre Ríos. Y ese problema grave que tenemos con los humedales en la provincia de Entre Ríos es que se están quemando las islas. Es parte del proceso productivo. ¿Está mal? Sí. Está muy mal. Ahora, ese proceso productivo que se está dando hace que, como ya no hay más campos donde producir soja, los campos que antes se utilizaban para ganadería sean cambiados, ¿sí? Las vacas se sacan de esos campos y se trasladan a las islas para realizar el pastoreo allí. Y en esos campos donde ya no hay vacas, sembrar soja. Correr de esa manera la frontera agrícola, que es decir, es a los lugares donde se llega con animales y con producción, supone la destrucción de prácticamente toda la biodiversidad de los humedales de aquí del litoral. Esa situación es profundamente grave porque los humedales son reguladores de temperatura del planeta. Hay 3 grandes humedales que quedan
en el mundo. Uno son los humedales del delta del Paraná, otro es el Gran Pantanal en Brasil, y ambos están prendidos fuego de manera completa. Y ambos están prendidos fuego por la misma razón, porque es la expansión de la frontera agrícola que va llevando cada vez más, va corriendo cada vez más esa línea, y eso está haciendo que entremos en un lugar complicado, digamos, porque no es que mañana se apaga el fuego, crecen de vuelta los arbolitos y ya está, porque eso demora años. Y lo otro que se pierde mucho es la flora y la fauna local. Los montes, los humedales, los pastizales y todos esos lugares tienen una seria y compleja cadena de vida que al verse arrasada por el fuego se complica. Entonces estamos frente a una situación grave y donde el Estado no está haciendo demasiado, digamos, para solucionarlo, porque el Estado tiene intereses ahí adentro, y esos intereses son poder producir para tener un ingreso de dinero determinado que permita de alguna manera solucionar algunos problemas económicos que tenemos. Entonces, el Estado como garante de derechos no siempre los garantiza. Y no siempre los garantiza no porque sea malo el Estado, sino porque tenemos una casta, una clase gobernante que está más preocupada por los negocios o los negociados particulares y no tan preocupada por las necesidades ambientales de nuestra región y de nuestra zona. Hay algo grave, digamos, de todo esto, y es que, y no es que estoy queriendo ser apocalíptico, chicos, ni nada, y es que el Estado debe garantizar derechos, y que si no los garantiza el pueblo debe reclamar. El problema es que estamos en un contexto de pandemia y no podemos salir a reclamar porque el virus que está frente a nosotros es sumamente contagioso. Entonces tenemos que cuidarnos, y eso de alguna manera, para quienes no les importa nada, como son estos tipos, digamos, que se han dedicado durante los últimos 3 meses a incendiar sistemáticamente absolutamente todo lo que tenían por delante, porque si no nos explica cómo después de los primeros días de septiembre, que hubo una gran lluvia con tormenta y todo, al otro día los campos estaban ardiendo de vuelta. Es inexplicable, y la única explicación es que esos incendios son intencionales. Entonces a esta gente que no le importa nada, y bueno, tendremos que ver de qué manera cuando todo esto pase le hagamos pagar a través de distintos tipos de denuncias, le hagamos pagar el costo de esta situación, pero entendiendo que muy probablemente el daño que hayan ya producido sea difícilmente de reparar. Es muy importante entender que nosotros somos de alguna manera custodios de todo esto, y que el territorio en el que vivimos, como ya en algún otro video he dicho, interactúa con nosotros y no podemos vivir separados de la naturaleza. Es una falacia del ser humano de los del último siglo, esto de pensar que tenemos que vivir aislados de la naturaleza, porque tenemos que vivir en contacto con ella. La simbiosis que se produce entre las especies es algo que es natural y que se ha dado durante miles de años. Entonces, pretender estar aislado de la naturaleza, pretender no estar en contacto con el pasto, con los árboles, con los animales, es difícil. Y pensar que somos una especie aparte también es una cuestión compleja, digamos, porque somos parte de lo mismo. El 70% de nuestra escala genética está compartida con las plantas y con los animales. Entonces, cualquier cosa que afecte a las plantas y a los animales nos afecta a nosotros también. Lo que pasa es que en el corto o mediano plazo no lo vemos, en el largo plazo sí vamos a observarlo. Entonces, gurises, es muy importante esto de mantener o de empezar a pensar qué acciones vamos a tomar para después de que esto termine. Es decir, una vez que la pandemia pase, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que los quería invitar es a pensar estrategias para reforestar, ya sea
a nivel local para reforestar estas miles de hectáreas que se han perdido. Es decir, vamos a tener que hacer un laburito de pensar y de investigar. Yo después voy a dejar las consignas. ¿Qué tipo de árboles tenemos aquí? Y son autóctonos de nuestra región. Vamos a pensar y vamos a tener que investigar en internet y vamos a tener que bucear y vamos a tener que leer en libros. ¿Qué árboles son de nuestra región? Es decir, es importante plantar árboles que sean de aquí y no sean especies foráneas, porque las especies foráneas muchas veces se desarrollan mucho mejor que las especies autóctonas y nos terminan ahogando a las especies que son de aquí. Pero bueno, empezar a pensar vamos a pensar, en primer lugar vamos a investigar y a pensar qué tipo de especies tenemos aquí en la región y si podemos pensar y si podemos realizar algún tipo de germinador en nuestra casa de algún arbolito. Los árboles demoran años en crecer, por lo tanto el germinador no importa que ahora sea chiquito y que lo vayamos manteniendo, pero mantenerlo. Y luego de eso, una vez que ese germinador brote y tengamos semilla y la semilla haya dado sus primeros brotes y ya esté en tierra, vamos a hacer una mini muestra con todos los arbolitos que tenemos con un nombre debajo, con la especie, y si queremos poner un nombre al árbol también le podemos poner un nombre, y luego esos árboles los vamos a ir plantando, ¿sí? Así que bueno, es una propuesta, no sé qué les parece, de última dejen comentarios abajo y vamos viendo a ver si lo podemos hacer y si lo podemos vehiculizar. Me parece que sería un aporte importante, no solamente de la escuela, sino de nosotros como personas, ¿sí? Para un ambiente que está bastante cascoteado por personas con mucho menos escrúpulos que nosotros. Así que bueno, les dejo un abrazo fuerte y estamos al habla. Yo ahora voy a dejar las consignas aquí y vamos a pensar eso. ¿Les parece?